grabar. Dime. Bien, Bueno, Fabián, vamos a decir, pues sentate y después yo te hago la primera pregunta, ¿dale? dale. Mi nombre es Fabián Arari, soy doctor en historia, soy docente en la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de historia, y docente en la Universidad Nacional de San Luis, para carreras de comunicación, donde ha ido historia argentina. Soy investigador del CEIX, el Centro de Estudios e Investigaciones de Ciencias Sociales. Y además soy militante de Vía Socialista. Y el tema del día de hoy, que puede servir para hacer una interesante reflexión, es el tema de los orígenes de nuestra querida patria, la Revolución de Mayo. Como especie de prólogo, por izquierda y por derecha se han dicho muchas cosas de la Revolución de Mayo, pero en algo se han puesto de acuerdo ciertos sectores, o digamos, el término revolución, diciendo que como en algún momento de la historia ensayística llegó a decir en la década del 60, del 70, como que había sido una revolución en las alturas, Silvio Frondizi, Peña, el Pepe Puigros, como que había sido algo político y que ese cambio político genera una gran guerra civil que como consecuencia genera cambios políticos, y sociales y económicos. Leyendo lo que has escrito, sos crítico de esas visiones que dominaron bastante la izquierda. Los ultrafachos, o sea, Hugo Guas, también decía que no había revolución y que fue todo un plan masónico. Ahí es donde pueden dialogar ciertos sectores de la derecha y con la izquierda. ¿Cuál es tu crítica, digamos, a ese mainstream que hizo la Revolución de Mayo? Mira, lo primero, yo creo que hay discusiones que uno puede tener con el trotskismo, con el nacionalismo. Yo creo que en general la idea que manejan es que la patria no está completa, así que la nación no está completa. Y como la nación no está completa, hay que completarla. Y como hay que completarla, hace falta un programa nacionalista. Y un programa nacionalista que eh, requiere que la burguesía termine de realizar las tareas que no llegó a realizar en el siglo XIX, y entonces hace falta un frente entre la clase obrera y la burguesía para que la burguesía logre completar esas tareas, ya sea porque ese frente lo tiene que dirigir la burguesía o esas tareas las tiene que hacer la clase obrera, ¿no? El trotskismo. Pero unos y otros dicen, acá hay una política burguesa que completar, que desarrollar. Eh, es una discusión que no aparece hoy en día en la historiografía. Si uno mira los historiadores más importantes, hoy Gabriel Di Mello, Raúl Fradkin, los difuntos Jorge Hellman eh, y Garavaglia, Juan Carlos Garavaglia, bueno, Noemí Goldman, es decir, toda la historiografía académica no está preocupada por este problema político, ¿no? Es decir, si bien sus posiciones tienen consecuencias políticas, no hay una vinculación política explícita como la tenía la generación del 60 y del 70. En ese sentido es un retroceso. Pero como digo, esa generación que vos estás trayendo tiene un vínculo con la historiografía actual, la de negar la existencia de una revolución social, negar la plena vigencia de relaciones capitalistas y por lo tanto la necesidad de desarrollar aún más el programa burgués, ya sea mediante el desarrollo del capitalismo, ya sea mediante el desarrollo de las instituciones democrático-liberales, ¿no? Digamos, en ambos casos aparece eso. A mí me parece que esa discusión, eh, hay un punto en el cual la discusión con esa izquierda se salda más que nada pensando en el presente, si mirando los últimos 50 años de la Argentina, en donde uno no observa relaciones precapitalistas. No observa relaciones precapitalistas,
ni dominantes ni secundarias en ningún lugar del país, ni tampoco observa un tipo de opresión colonial en la Argentina que implique una transferencia extraeconómica de recursos, como haría una relación colonial, es decir, una transferencia extraeconómica de recursos de un espacio a otro. Entonces, eh, eso no significa que no haya una hegemonía mundial de ciertas potencias y que no haya condicionamientos, pero eso es parte de la lucha de clases que se da alrededor del planeta y es normal bajo el capitalismo. Voy a dar un ejemplo. Estados Unidos tiene 70 bases militares en Alemania. Y a nadie se le ocurriría que Alemania es un país colonial, digamos, colonizado, ¿no? Es decir, o tiene una relación colonial. Eh, Como digo, es algo más complejo, pero en el punto que me interesa a mí es que la discusión con los 60 y los 70 tiene que ver con que l- la actualidad muestra que el capitalismo se ha desplegado plenamente en la Argentina y que la Argentina no tiene un problema cualitativo, sino tiene un problema cuantitativo. Es decir, el capitalismo argentino no es el norteamericano, pero no porque la Argentina sea feudal y Norteamérica es capitalista, sino porque el volumen de acumulación del capitalismo argentino es mucho menor al volumen de la acumulación del capitalismo norteamericano. Es un problema de cantidad, de volumen, de productividad, si se quiere, de tasa de explotación y no de relaciones sociales, ¿no? En ese caso vamos a coincidir, además de ser los dos hinchas de River, vamos a coincidir porque en ese marco, lo estaba leyendo hace poco Aldo Ferrer. Aldo Ferrer también dice que si Argentina tuviera una población de 150, 160 millones de habitantes, ¿qué es lo que daría con su densidad poblacional? Si tuviéramos la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado, que es el promedio mundial, tendríamos que tener 150 millones de habitantes. Eso generaría otra magnitud de capital. Hay un problema de despoblamiento muy marcado que impide la magnitud del capital, pero hay un tema con Mayo que también me parece interesante, que es la nueva historiografía, Tulia Perindon, por ejemplo, Judith Farber y demás. Lo que falta ahí es un proyecto totalizador, porque, digamos, con vacas no vamos a ser un país. O mejor dicho, exportando ganado vacuno, digamos, no se da un gran proyecto que pueda incluir a Argentina en el mercado mundial. Pareciera más un proyecto, si se quiere, clasista. O sea, parece como que es una sociedad de ganaderos los que terminan la revolución, más que un proyecto político, económico y social. A eso me refiero con el término revolución social, la falta de una revolución social. Bueno, a ver, hay varios motivos ahí, hay varias discusiones ahí metidas. Con respecto a lo de Aldo Ferrer, la densidad poblacional, o más que la densidad poblacional, la población, porque acá no importa tanto la densidad poblacional, sino la población en términos brutos, es evidente que es una plataforma para el despegue de un capitalismo de mayor volumen con respecto a un país muy poco poblado, sobre todo por la posibilidad de armar un mercado interno. ¿Sí? La Argentina no puede desarrollarse por la vía mercado internista simplemente porque la Argentina no tiene mercado interno. Es decir, es una muy baja población y por lo tanto es muy difícil lograr escala acudiendo al mercado interno. Diferentes, por ejemplo, Estados Unidos, que sí puede empezar su desarrollo inicial sí puede apelar al mercado interno, porque tiene una población inicialmente 7 veces más grande que la Argentina. Entonces, obviamente la escala es 7 veces mayor. Por no hablar de las comunicaciones, ¿no? Es decir, las 13 colonias norteamericanas tienen un grado de comunicación que no tiene las Provincias Unidas, ¿no? Es decir, digo comunicación en términos más físicos, ¿no? Es decir, eh, ir desde New Hampshire a Florida se puede ir por mar perfectamente, en cambio ir de Buenos Aires hasta Jujuy es un periplo, ¿no? La Eh, amplitud térmica y la variedad climática y orográfica es abismal.
Por eso, desde inicialmente, ahora, el hecho de tener una alta población, un volumen de población, no garantiza el desarrollo del capitalismo, sino pensemos en China, pensemos en la India hasta el siglo XXI, ¿no? Es decir, pensemos en Rusia antes de la revolución bolchevique, es decir, pensemos en España, ¿no? Que es un país mucho más poblado de lo de lo que era el Río de la Plata, ¿no? Es decir, la mayor población o la ayuda que puede dar la geografía no es condición suficiente para un capitalismo desarrollado. Capitalismo desarrollado requiere determinadas relaciones, determinada clase social que tenga la capacidad para llevar eso adelante. Eh, Eso en primer lugar. Después, yo creo que cuando vos traes lo que dice Alperín, lo que dice, uno diría Di Meglio, creo que ahí vamos al corazón de la discusión sobre Mayo. Y digo al corazón porque es lo que se está discutiendo hoy, digamos. Hoy la gente, la población en general, el, el- el mundo cultural, cuando piensa en Revolución de Mayo, piensa en la herencia de Galperini, en Di Meglio, en Fradkin, en esa gente a la cual puede conocer por sus escritos o la puede conocer a través de los manuales escolares o a través de Samba, ¿no? Pero es la historia oficial, ¿sí? Eh, la historia hegemónica. Ahora, y por eso vale la pena discutir eso. El principal problema es la definición de revolución, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema que tiene? El problema que tiene la historiografía argentina, tiene muchos problemas, ¿no? Pero el principal es que eh, se niega, se resiste a definir los términos que usan, ¿no? No- Uno lee Alperín, uno lee sus, eh, todo lo que vino después y no hay ninguna definición de élite. Hablan, según ellos, las clases sociales no existen, existe la élite, pero no hay ninguna definición de la élite. Y cuando encontramos alguna definición de plebe, en el caso de Di Meglio, es lamentable, ¿no? Porque plebe es todo lo que la élite dice que es plebe. Entonces, lo que Di Meglio está haciendo es ahorrándose el trabajo de pensar y, digamos, pidiéndole a los documentos que le aclaren un problema que corresponde al científico, ¿no? Eh, por decirlo así, es como si yo le estuviera pidiendo al sistema solar que me explique si la Tierra gira alrededor del Sol o el Sol alrededor de la Tierra. Eso lo tiene que hacer el científico. Eh, pero digo, el concepto, cuando uno les pregunta qué piensan por revolución y dicen muchas cosas. Por ejemplo, para ellos revolución es un cambio de régimen político. Bueno, si revolución es un cambio de régimen político, o sea, de forma o de legitimidad, que no es lo mismo, pero ellos hablan, por ejemplo, de la legitimidad del poder, la forma en cual el poder se legitima. Bueno, si cambiar la forma en la cual el poder se legitima es una revolución, Videla es un revolucionario, porque la legitimidad del poder de la dictadura es diferente de la legitimidad del poder de la democracia. Eh, es una ridiculez, entonces, pensar que Videla es un revolucionario. Pero bueno, si vos no tenés una definición correcta, te pasa eso. Otra definición es porque la gente pensaba que estaba y creía asistir a una revolución, a un cambio revolucionario. Bueno, eso no es un- un criterio. Eso es un criterio muy subjetivo porque ¿qué significa que la gente cree? El ¿No? tema es que se pasa de una monarquía a a un gobierno republicano, sería lo del cambio político, ¿no? Y bueno, por eso no es una revolución. No necesariamente es una revolución. ¿No? Es decir, otra vez, porque con ese criterio, entonces, el cambio, ponele, de la monarquía a la república franquista,
Franco es un revolucionario, porque con Franco se termina la monarquía. Recuerden que el rey eh, es exiliado bajo el franquismo, ¿no? Sí, Alfonso XIII cae y viene la República y después viene el golpe de Franco, digamos. sí, está bien, pero con Franco, digamos, no hay monarquía. Y de hecho, cuando Franco deja su gobierno, aparece una monarquía. Que eso es una revolución. No se puede asociar revolución a cambio político. A ver, toda revolución implica un cambio político, pero no todo cambio político es una revolución. Vamos a la definición primero estoy mostrando qué es lo que no es revolución y después vamos a trabajar qué es. Entonces, la idea del cambio puramente político, de personal político, de régimen político o de forma de legitimidad del régimen del gobierno, son, digamos, miradas funcionalistas. Eh, y lo más interesante es que, como digo, eso no constituye una revolución. Y si eso constituyera una revolución, entonces personajes que están muy lejos de ser revolucionarios aparecerían como revolucionarios. Eh, lo mismo la idea de que la gente creía que. La gente puede creer que hay una revolución en muchos periodos, pero eso no hace una revolución. Revolución no es porque la gente cree. Revolución es porque eso pasa. Eh, ¿Qué es una revolución? Una revolución es una transformación en las relaciones de producción. Eso es una revolución. Es decir, una transformación de la organización social, de la forma en la cual esa sociedad se reproduce. ¿Sí? Es decir, el pasaje de una sociedad feudal a una sociedad capitalista es una revolución burguesa. Esta revolución obviamente tiene que tener un carácter consciente. Hay veces en que esa conciencia está más diluida y podemos discutir ciertos casos. Pero lo cierto es que una revolución es la transformación de las relaciones sociales de producción. La Revolución Y en una Francesa sociedad... sería un ejemplo de eso. ¿Cómo? El caso francés, porque el caso francés también es un cambio político. La Revolución Francesa es un paso del feudalismo al capitalismo. ¿Te quepa alguna duda? La Revolución Francesa, el elemento central de la Revolución Francesa es la abolición de los derechos feudales. Ese es el elemento central de la Revolución Francesa. Todo el resto son, eh, son eh, luchas políticas para llegar o para defender la abolición de los derechos feudales. Ese es el punto de quiebre de la revolución. El punto de quiebre de la Revolución Francesa es la abolición de los derechos feudales. Que también está la discusión de qué revolución triunfó, si hubo varias revoluciones, porque están los que dicen que fue el campesinado contra la burguesía, contra la nobleza, y que ganó la burguesía. Esa discusión No, también está en la historiografía no. sobre la Revolución Sí, Francesa. sí, pero a ver, ciertos historiadores hablan de varias revoluciones, pero eso es una mirada, por decirlo así, muy empirista. Si cada cosa, cada persona que se moviliza en el medio de un proceso revolucionario es una revolución, y es complicado, ¿no? La revolución es un proceso amplio, largo, de transformación de relaciones sociales. Esa revolución la hace un sujeto. Ese sujeto establece una serie de alianzas. Y dentro de la alianza puede haber una serie de conflictos. Incluso puede haber un conflicto en torno a la dirección de esa alianza. Pero eso no significa que hay una revolución dentro de una revolución. El campesinado no busca otro modo de producción. Campesinado apoya la revolución burguesa porque el campesinado se transforma en burgués cuando tiene la tierra. Lo que pasa es que el propio proceso de desarrollo capitalista implica cierta proletarización. Y entonces una fracción del campesinado se opone a esa proletarización, pero no va a defender las relaciones feudales. Lo que va a hacer es resistir
el avance de relaciones capitalistas que lo llevan a la proletarización. ¿Se entiende? Eso es algo diferente. No es una revolución dentro de la revolución. Lo que sí aparece como una fuerza nueva, como un embrión de algo diferente, es la aparición de, el grupo de Babel. Que el grupo de Babel empieza a proponer sí algo diferente. Es el inicio de la política comunista o socialista, ¿no? Es decir, Babel va a proponer la abolición de la propiedad privada, ¿no? Ahí sí tenés un embrión de otra cosa, pero no es una revolución dentro de una revolución porque lo de Babel no es una revolución, ¿no? Es un intento de levantamiento, es algo muy embrionario, En que ese tiene... caso, la mayoría de las víctimas de la Revolución Francesa son campesinos. No, no. En términos estrictos, La la... vendé. No, 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 pero el grueso de la represión, eh, del terror de Robespierre, del terror, digamos, de los sans-culottes y la montaña, es a los nobles, ¿sí? Es decir, eh, lo que llama el terror rojo es a los nobles. El principal objetivo de la represión son los nobles, que es la clase que queda prácticamente eliminada y es la clase contra la cual se hace la guerra. Es decir, ¿por qué Francia va a hacer la guerra contra otras potencias? Porque las otras potencias están defendiendo a la nobleza, defendiendo a los emigrados. ¿No? Es decir, las luchas de Francia contra las potencias, digamos, el Imperio Austrohúngaro, Prusia, contra España, es la guerra de la burguesía contra la nobleza, no contra el campesinado. Eso hay que entender bien la disposición de fuerzas, ¿no? Pero haberse acusado de que el campesinado es un elemento retardatario porque de alguna manera quiere mantener viejas relaciones sociales, tanto económicas como sociales, del antiguo régimen, porque digo, en la Vendée no querían los cambios sociales que estaba estableciendo la revolución. No, en la Vendée, ahí está bien lo que vos decís. En la Vendée pasa otra cosa, porque el campesinado no quiere volver a las relaciones feudales. El campesinado lo que no quiere, no todo el campesinado, una fracción del campesinado no quiere proletarizarse, pero no quiere volver a los derechos feudales. Entonces, establece una serie de alianzas con fracciones de la nobleza para combatir o para dejar la situación como está, pero no para volver a los derechos feudales. ¿Sí? Te voy a dar un ejemplo. Eh, en Venezuela, en la Revolución Venezolana, Monteverde le asegura a los esclavos que le va a dar libertad. Monteverde, como sabe, bueno, se explicó. Monteverde es quien intenta la restauración del dominio hispánico en Venezuela contra la primera república, que se llamaba la República Boba, ¿sí? De Francisco Miranda y Bolívar. Monteverde le promete a los esclavos la libertad y los esclavos pelean con Monteverde. Después, obviamente, Monteverde no les da nada y bueno, acá aparece un problema, ¿no? Pero es una alianza muy extraña, pero no es que los esclavos peleaban por volver, peleaban con Monteverde por volver al antiguo régimen. No, simplemente estaban disconformes con la dirección burguesa de Bolívar y Miranda y por lo tanto buscaban la alianza con quien sea.
Pero el campesinado, en su gran mayoría, recibe la tierra y es la base social del ejército napoleónico. Es la base social de Napoleón. Sí, Entonces, Napoleón no es un noble, eso es cierto. no, 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 por eso, la base social de la expansión napoleónica, que es la expansión de la Revolución Francesa, es decir, de las relaciones capitalistas, está asentada, la base social, es justamente la transformación del súbdito, del siervo, en propietario. Y entonces va a pelear por esa propiedad, ¿no? No, digamos, no hay que perder de vista la configuración general de las fuerzas en la Revolución Francesa, ¿no? Que es la burguesía contra la nobleza. Y lo que está en juego son las relaciones sociales de producción. Por eso, como digo, el elemento central de la Revolución Entiendo Francesa. que después la inclusión dentro de Francia, dentro de la Revolución Industrial, es tardío. Sí, pero eso es otra cosa, porque una cosa es, a ver, una cosa es cuando vos transformás las relaciones sociales y ponés al Estado en función de tus intereses. Y otra cosa es cuando eso madura a lo que se suele llamar revolución industrial, que no es más que la formación de la industria. Eso no se puede hacer en el momento. Inglaterra hace su revolución burguesa en 1640 y el pasaje de la manufactura a la gran industria en las ramas centrales de la economía norteamericana, eso que se suele llamar revolución industrial, pero no es una revolución, es un cambio técnico, eh, se da a fin del siglo XVIII, o sea, un siglo, casi un siglo y medio después, ¿sí? Eh, pero esa transformación, ese pasaje a la gran industria en Gran Bretaña tiene como fundamento la revolución social, ¿sí? Entonces, lo mismo en Francia. ¿Mm? Pero Inclusive, repito este dato. La abolición de el elemento central de la Revolución Francesa es la abolición de los derechos feudales. es, digamos, la visión digamos, vos estarías cerca de la visión que tiene Jean Jaurès sobre la Revolución Francesa. La mirada que tiene Sobul, la mirada que tiene, digamos, que tiene la historiografía clásica, ¿no? Eh, sobre la Pero tengo Revolución entendido que la historiografía de los últimos 20 30 años fue cada vez más crítica con los cambios de la Revolución La, Francesa. historiogra- la historiografía de los últimos 20, 30 años es la historiografía de lo que se llama el revisionismo conservador, de gente ligado. A ver, no quiero, a ver, no quiero hacer una traslación tan directa entre la trayectoria política de estos historiadores de los últimos 20 años y la validez de sus hipótesis. Pero es importante recalcar que no hay una cuestión inocente, ¿no? Furet, por ejemplo, es un hombre del macartismo norteamericano que se dedicaba a denunciar historiadores socialistas en Gran Bretaña y en Estados Unidos. Recordemos que Georges Roudet fue expulsado de una universidad británica por denuncia de Furet por acusarlo de comunista y tuvo que terminar su doctorado en Australia. Bian, Gente ¿te molesta que ligada. interrumpa el Zoom un segundito que tengo que solucionar algo? Sí, dale. Y que está diciendo que estaba diciendo, te concluí. Eso que, digamos, esos historiadores, los nuevos historiadores, ¿no? François Javier Guerrat, François Furet, todos estos Popes, Prados de la Escosura, toda esta gente, digamos, Antonio Anino, ¿no? Es decir, todos estos historiadores que supuestamente vienen a renovar la tradición intelectual, incluso Alperín o Noemi Goldman, son exponentes, tienen una trayectoria política de apoyo a las derechas internacionales. Entonces vienen de lo más rancio del conservadurismo internacional. Eh, y por lo tanto,
obviamente yo tomo sus hipótesis y las juzgo tal en términos históricos. No, no me interesa si Furet es un conservador, si Pierre Nora también era un hombre, digamos, de la derecha francesa. Eso no, no me interesa. Eh, Que a lo que me refiero es que si uno mira, ahora, inclusive, perdón. espera que voy a esto. Yo lo que juzgo son sus hipótesis. Sus hipótesis concuerdan con su trayectoria política, es decir, son hipótesis bien funcionalistas, ¿no? Es decir, del viejo funcionalismo y de la historia institucional. Eh, y obviamente sí, para ellos no existió, no hubo una revolución social. La Revolución Francesa fue una tragedia, ¿no? Porque los cambios no se logran a través de la acción de las masas, sino en términos institucionales. Eso lo dijo claramente Furet. Furet dijo claramente, hay que terminar con el jacobinismo histórico. Lo dijo claramente, es decir, tiene una función política de eliminar la lucha de clases de la historia, eliminar el marxismo de la historia. Eso es lo que él tenía en la cabeza. Pero su historia, hay un artículo muy interesante de Sobol contra Fiore, donde muestra la ignorancia de este hombre, ¿no? Es decir, de Fiore. Eh, las instituciones burguesas son fruto de la lucha, de la lucha incluso violenta. Voy a hacer una cosita y vengo, perdón por interrumpir. Lo decía porque inclusive el cine francés de los últimos 20 30 años, lo ha revisado cada vez con más crueldad. En el año 1989 hay una película que se llama Revolución Francesa que dura como 5 o 6 horas que se hizo para el aniversario de la Revolución. Y uno mira las últimas películas y es mucho más progresista la del 89 que la del 2025. Es interesante porque cuando fue el bicentenario de la Revolución Francesa, Furet organizó los festejos del bicentenario y el discurso de François Mitterrand fue que la Revolución Francesa fue muy violenta y que hay que evitar futuras revoluciones de acá en adelante, ¿no? Esa es la idea. Pero yo que digo, ¿cuál es el problema que tiene Furet? Que Furet, otra vez, está esperando revoluciones puramente institucionales, no piensa en la cuestión social, en los intereses sociales, es decir, ya segmenta la historia porque la política no está determinada, ni siquiera tiene relación con los intereses sociales. Y como digo, fundamentalmente no puede entender el núcleo de la revolución. Es algo que Sobul me parece muy, muy prudentemente eh, y muy acertadamente le señala. eh, Ninguna transformación hubiera podido realizarse porque lo que él llama el derrapaje o el derrape de la Revolución Francesa es una instancia necesaria. Si no hubiera habido el momento jacobino, no hubiera existido la revolución burguesa. El momento jacobino viene a asentar aquellas medidas que no podían ser sostenidas institucionalmente y necesitaban algo más que una decisión institucional. Necesitaban una fuerza social que la acompañe. Lo mismo que Napoleón. Napoleón se da cuenta que la hegemonía solamente dentro de las fronteras de Francia no es necesaria, no, no es suficiente para asegurar los logros de la revolución, porque la nobleza a nivel europeo iba a tratar de restaurar el feudalismo en Francia. Entonces tenía que realizar una tarea de expandir la revolución burguesa a otros estados, en otros espacios, ¿no? Eh, Pero digo, a diferencia de lo que decían las viejas derechas que hablaban de la masonería y todas esas cosas que venían mucho de la historiografía católica, ellos lo limpian eso y le toman más del liberalismo político. El tema es que los jacobinos, la herencia jacobina, mejor dicho, Robespierre, para decirlo en criollo, digamos, el estado de destrucción, a ver, de desorganización política casi lleva a la partición de Francia eh, en un momento determinado. Eso es una cuña en el nacionalismo francés, bastante agrario, bastante retardatario, que es claro, lo que pasa es que el nacionalismo el agrario. momento jacobino es el momento de mayor organización y es el momento de de la mayor calidad de experiencia política, porque el momento jacobino es el momento de la comuna, ¿no? Es decir, yo siempre, me parece que hay dos libros que hay que leer, que incluso debaten entre sí, pero son dos libros que
digamos, tienen cierto acuerdo empírico elemental. El primero es el de Sobul, sobre la experiencia sans-culotte, y el otro es el de Guérin, ¿sí? Daniel Guérin, ¿sí? La lucha de clases en el seno de la Revolución Francesa. Ese es el libro de Guérin, de Daniel Guérin. El otro es el libro de Sobul, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, eh, pero es un libro sobre la experiencia jacobina y sans-culotte. En ambos libros se puede ver claramente cómo se instaura por primera vez en la historia universal el sufragio universal, cómo se instauran comunas, ¿no? Donde por barrio la población explotada va y discute y hace política, como son órganos de gobierno popular centralizados en la comuna, ¿no? Es decir, estamos ante el verdadero, poder decirlo así, poder popular, entendiendo como popular esta alianza de clases propia de una revolución burguesa. Pero se Es puede el, decir que ganaron los girondinos, porque después la participación política en el siglo XIX, o sea, en los años posteriores, o sea, Napoleón inventa una falsa nobleza, entre los sans-culottes, entre esos nuevos burgueses inventan una nueva nobleza, porque la después, participación claro, después la burguesía, lo que va a hacer la burguesía es retomar el pleno poder de esa revolución, ¿sí? Eh, pero eso no le quita el carácter revolucionario. Eh, lo voy a decir de esta manera. eh, Cuando Marx ve la revolución burguesa, lo que dice es que en principio eso no es una verdadera revolución, que esa es una revolución política y no una revolución social, ¿no? Cuando él discute con Bruno Bauer y dice, la revolución francesa es una revolución política, falta la revolución social. Y él cuando hace la experiencia del 48, entiende, a partir de la experiencia del 48, que lo que falta no es una revolución social, sino lo que falta es una revolución socialista. Es decir, que no es que hacía falta traducir esa democracia política en democracia social, sino transformar las relaciones sociales de producción, ¿no? Es decir, terminar con el capitalismo y construir otro sistema social. Y a partir de esa conclusión, cambia su idea sobre la Revolución Francesa. Ya no cree que la Revolución Francesa es simplemente una revolución política, sino lo que dice es, la Revolución Francesa es una revolución social, pero una revolución social burguesa, que transforma las relaciones de